Buenas, buenas tardes, todas, todos. Como el tiempo es tirano, vamos a arrancar. Yo sé que a veces cuando uno viene después del cuarto intermedio, diciendo, ¡ay, volvemos tan rápido! Pero bueno, es lo que nos tocó. La idea es que podamos un poco comentarles, compartirles un poco lo que trabajamos en nuestro panel, ¿no? En nuestro panel hablábamos sobre defensa civil, acciones colectivas, defensa de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, los DESCA, ¿no? Y en algún punto, bueno, lo que primero hicimos fue hacer una distinción entre las diferentes ponencias. Bueno, Mariana acá hizo una primera ponencia relacionada un poco con los amparos de salud y hizo una muy buena referencia acerca de todos los requisitos y las buenas prácticas para poder trabajar, ¿no? Y lograr una adecuada exigibilidad judicial de los derechos comprometidos, sobre todo cuando estamos hablando del derecho a la salud, ¿no? Después de la vida y la libertad, también tenemos el derecho a la salud como un derecho fundamental. Yo no sé si estarán Agustín Quagliariello y Gastón Parra, pero bueno, ellos no están, me acaban de decir, bueno, así que los saludamos en nuestra breve estancia como youtubers de la defensa. Y bueno, Agustín y Gastón hicieron un trabajo también con una muy buena referencia empírica sobre el problema que tenemos con las sentencias, ¿no? sobre todo en amparos de salud, donde pareciera que conseguir una sentencia o conseguir una cautelar es fácil o relativamente fácil. El problema es cuando lo pasamos al plano de la ejecución de las decisiones judiciales, ¿no? Y hicieron una serie de propuestas que vamos a leerlas después para que ser precisos y claramente un poco respetar bien lo que terminamos señalando como conclusiones, ¿no? Hicieron un muy buen trabajo, primero un trabajo empírico porque señalaba el importante porcentaje de sentencias que no se cumplen en tiempo y forma, ¿no? O que tienen cumplimientos parciales, sobre todo cuando estamos hablando de prestaciones continuas en tratamientos de salud que reclaman continuidad y que el Estado cumple un mes, 2 meses, 3 meses y el cuarto mes cae. Y eso es un incumplimiento. Y no solo es un incumplimiento, sino que es un riesgo claro a la salud derivado de la inefectividad en la ejecución de las políticas sociales y de las obligaciones que tiene el Estado en garantizar justamente plenamente el derecho a la salud, ¿no? Es una cuestión también que nos reclama y además nos interpela acerca de cómo tenemos que abordar este tipo de situaciones. Las otras 2 ponencias estaban mucho más vinculadas ya a una defensa un poco de los demás derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, ¿no? Por un lado, una que hicimos con Carolina Villanueva, en el que nosotros contamos una experiencia de una secretaría temática en abordaje, en protección y en promoción de los DESCA. Y ahí contamos un poco que, bueno, tomamos, o por lo menos como una bandera de empezar a asociar a la defensa pública con muchos otros derechos que reclaman también su adecuada exigibilidad judicial, ¿no? Y los derechos al ambiente, los derechos a la ciudad, sobre todo cuando tenemos, ¿no? una ley interesantísima de acceso justo al hábitat en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que da herramientas enormes e interesantes que impactan sobre los problemas de los desalojos, sobre los problemas de la accesibilidad a servicios, ¿no? Muchas veces el gran problema que tenemos es cuando hablamos de servicios, ¿no? Lo primero la primera vía de hecho que se trata de hacer justamente es cortar los servicios de la gente para después tratar de expulsarlos. Bueno, ahí tenemos un montón de herramientas que podemos empezar a utilizar y pensar que los derechos al hábitat también son derechos que reclaman protección y defensa judicial. Y la defensa pública es, creo que, el canal, el camino para poder garantizar su exigibilidad, digamos, completa o plena, ¿no? En términos de acceso a la jurisdicción. Y además, bueno, obviamente, derechos al agua, derechos al ambiente. Es decir, lo que nosotros pensamos cuando trabajamos esa secretaría es ampliar el ámbito justamente de intervención de la defensa a otros derechos que a veces no se trabajan, o que históricamente decíamos, bueno, para esto está la Defensoría del Pueblo. No, también lo podemos hacer. Y finalmente, bueno, Carolina también presentó una ponencia también muy interesante sobre la base de un análisis particular de casos donde estaban comprometidos tanto, ¿no? derechos individuales como también derechos que tenían una
una causa fáctica común, pero que afectaban a un colectivo de personas y que reclamaban también una solución colectiva, ¿no? Y muy interesante el trabajo que hizo Carolina, realmente lo comentábamos, porque abre también justamente en el mismo sentido una posibilidad muy interesante de abordar este tipo de litigios, que muchas veces son litigios complejos, litigios de reforma estructural, litigios en los cuales también vamos a encontrar las mismas dificultades o más que en la forma en que se tienen que ejecutar a veces las sentencias en los amparos de salud. Porque cuando uno pasa a tener un litigio de interés público, que lo que hace es pone en tela de juicio muchas veces esta disociación que hay entre los derechos sociales por un lado y las políticas públicas, donde se compromete el derecho y el acceso a la información. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos encontramos siquiera con estándares, ¿no?, de efectividad de la vigencia de las políticas públicas y su impacto en los derechos sociales. Entonces, lo primero que a veces tenemos que reclamar es el derecho de acceder a la información, es decir, ¿qué hizo, ¿no?, o cuál es digamos, la política pública en materia de resguardo de este derecho? Y después ver la manera de cómo a partir de ahí empezamos a construir el caso. Pero también nos reclama nuevas prácticas. Y entre esos decíamos, bueno, una de ellas, por ejemplo, es cuando hablamos de defensa de los DESCA y hablamos de litigios complejos, tal vez lo más importante es que tenemos que salir a buscar el caso. Muchas veces ese caso nos viene a través de una sola persona que es un solo afectado, pero cuando tenemos ese primer afectado tenemos que salir a buscar el caso. Tenemos que ver cuál es la magnitud del caso, cuántas otras personas puede comprometer, ¿no? Entonces, después el segundo problema que tenemos es la investigación para el litigio. A veces esa investigación para el litigio reclama incluso abrirse a otro tipo de saberes, de conocimientos, desde diferente tipo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos litigios donde tenemos, por ejemplo, un trabajo interdisciplinar con ingeniería, con la Facultad de Ingeniería, con la Facultad de Agronomía, en los casos, por ejemplo, de intervención, por ejemplo, o denuncias de afectación a la salud por agrotóxicos. Entonces, lo que nos reclama es una verdadera investigación para el litigio y después el abordar muchas veces litigios que no terminan con la sentencia, en el caso de que podamos conseguir una sentencia favorable, sino que comienzan ahí. Y comienzan porque a veces la solución es una solución compleja, es una solución que demanda sentarse en una mesa a discutir una política pública o una implementación de una política pública. Y esto es complejo, es difícil, es un litigio de interés público, pero realmente creo que es un desafío que nos parece interesante que la defensa pública pueda tomar. Y charlando también un poco con Mariana, con Carolina, decíamos que sería interesante como propuesta que podamos habilitar también un espacio de charla, de discusión, de intercambio, para cuando nos toca defender este tipo de situaciones, cuando nos toca representar este tipo de intereses, este tipo de intereses que muchas veces son colectivos o que muchas veces son una sumatoria, ¿no?, de derechos individuales afectadas, pero con una causa fáctica común, ¿no?, que amerita su intervención o su abordaje de manera integral y plural. Pero este tipo de litigios es un litigio distinto, especial, que incluso también a veces supera las capacidades propias individuales de las defensorías que están, como decíamos y como decían en el primer panel, ¿no?, a veces en la urgencia, en lo cotidiano, en lo diario. Entonces, nuestra propuesta era poder empezar a pensar, ¿no?, esto de pensar, siempre digo uno, estrategia y estructura. Bueno, desde la estrategia primero definir la necesidad de poder abordar los litigios complejos de reforma estructural, ¿no?, en materia de protección de DESCA, y por el otro también en pensar, bueno, cuál es la estructura acorde, ¿no?, para poder lograr y para poder tener efectividad en su abordaje. Bueno, tal vez poder hacer secretarías tematizadas o defensorías temáticas. No creo que haya una sola respuesta, pero me parece que lo importante es que lo pongamos sobre la mesa para poder charlar, discutirlo, proponer ideas. Y esto es un poco una de las conclusiones, así creo que más fuertes que tenemos en nuestro panel. Y justamente es la necesidad, y lo que nosotros proponemos ahora es, por lo menos mientras tanto, habilitemos un espacio que pueda ser un grupo de WhatsApp donde discutamos los problemas de la implementación o de la exigibilidad judicial de DESCA. Entonces, esto
es una propuesta que hacemos muy concreta y que sea un primer disparador para pensar también, ¿no?, en términos de estrategia y estructura, cuál va a ser entonces la estructura que mejor puede satisfacer esta línea estratégica. Pensamos que cuando hablamos de la exigibilidad de derechos sociales no estamos hablando ni de deseos ni de prestaciones sociales, hablamos de derechos. Y cuando hablamos de derechos sociales, hablamos de derechos que, al ser claramente exigibles, tienen que reclamar también una intervención activa del Poder Judicial, de los jueces, que a veces no los ven de esta forma, y además una intervención activa de la defensa pública reclamando y protegiendo estos derechos. No sé si... Y vamos a dar lectura ahora sí, porque queremos ser muy precisos con el trabajo que fueron haciendo, un poco integrando, ¿no?, Mariana, Gastón, y además todos los aportes que fueron hechos por quienes participaron en el panel. La verdad que fue un panel muy rico, nos sentíamos muy orgullosos de estar y de integrar ese panel porque eran ideas tras ideas tras ideas y hicimos como un pequeño listado de buenas prácticas referidas a la aplicación o a los problemas de la implementación justamente o de la ejecución de sentencias en materia de amparos. Así que si te parece los vamos leyendo. Listo. Bueno, las distintas herramientas que fueron trabajadas, abordadas y en algún punto propuestas como buenas prácticas cuando tenemos problemas en la ejecución de sentencias por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, muchas veces de corte individual y más que todo en casos de amparos de salud, eran, bueno, por un lado el tema, lo voy a leer para que sea muy claro y preciso, ¿no? Por un lado la imposición de astraintes, y para ello debemos partir de señalar que muchas veces el ente remiso es el que tiene que probar que dio cumplimiento justamente a una manda judicial, y como defensores somos nosotros los que debemos evaluar en cada caso la conveniencia de pedir esta aplicación, ya sea a través de un modelo de suma fija o a través de un monto, muchas veces que puede ir actualizándose diariamente, ¿no? O sea que, por un lado, las astraintes en los casos de los amparos de salud o frente a las sentencias incumplidas en materia de salud es una de las opciones. Otra de las herramientas también que nos pareció útil era la de requerir al demandado que implemente una ventanilla virtual, es decir, una ventanilla que permita al beneficiario presentar toda la documentación requerida de manera virtual y tratar de sortear aquellas excusas burocráticas que se dan cuando tenemos sentencias que reclaman o que se refieren a prestaciones que son continuas. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que requieren la presentación de documentación, la ejecución, ¿no?, que se va dando del fallo, y la no presentación supone un incumplimiento que reclama una intervención posterior. Entonces, esto nos parecía muy interesante, que podamos decir, bueno, desde el momento de la sentencia, poder decirle al juez, bueno, usted implemente una ventanilla virtual donde el beneficiario pueda presentar toda esta documentación y evitar que los trámites burocráticos terminen lesionando justamente sus derechos por la propia ineficiencia del Estado de generar mecanismos de accesibilidad claros, precisos, concretos. Después se mencionaba también, como otra de las herramientas, es la mora automática administrativa, ¿no? La solicitud de fijación de la mora automática administrativa muchas veces evita o por lo menos morigera la burocracia en las obras sociales, prepagas o al Estado mismo, ya que habilita el comienzo de un plazo desde la presentación en sede administrativa y virtual, si se habla también justamente, ¿no?, de conectarlo con la ventanilla virtual. Se mencionó como otra alternativa también la imposición personal de multas a los funcionarios o a los funcionarios responsables del área, secretaría o ministerio, ¿no?, que deba satisfacer la orden judicial. Sabemos que se evalúa de modo diferente cuando la multa o a veces cuando se imponen astraintes van al ministerio o a un ente impersonal que cuando recaen sobre un funcionario puntual y concreto. También otra de las por lo menos de las opciones que habíamos evaluado para poder garantizar la ejecutabilidad de las sentencias era requerir en todos los casos que el juez fije una audiencia cuando tiene la sentencia para poder sentarnos a discutir las condiciones de cumplimiento de cada fallo.
Esto es previamente y sabiendo, ¿no?, de la experiencia que muchas de las decisiones en amparos de salud y que además comprometen derechos, ¿no?, de enorme protección son incumplidas. Entonces, lo importante es poder requerir al juez, en primer término, fije una audiencia para poder discutir las condiciones de cumplimiento. Y en esas condiciones de cumplimiento tienen que estar además por escrito y además tienen que ser hechas por un funcionario responsable que pueda ser justamente la cara responsable de ese incumplimiento. Mencionamos también como, incluso como buena práctica, esto surgió también del debate, ¿no?, la posibilidad de que en las mismas medidas cautelares, ¿no?, ya se fije que ante el incumplimiento de la prestación debida se embargue y se ejecute el monto de la prestación misma. Es decir, de acuerdo con los presupuestos presentados y sus actualizaciones monetarias. Esto también es como una presión que no es lo mismo sacando una cautelar diciendo, usted incumple, se embarga y se ejecuta. Que se embargue y se ejecuta el monto de la prestación que está reclamada. Esto también es una forma también de empezar a empujar, de traccionar, ¿no?, para poder lograr una mejor justamente decisión judicial. Y bueno, después decíamos, finalmente, estaban los casos de las denuncias penales por desobediencia, incumplimiento de los deberes del funcionario público, pero sabemos que no son a veces una herramienta útil y que a veces esto termina cayendo en saco roto, ¿no? Y nos parece que tal vez pensar o ser creativos con estas otras herramientas puede ser de suma utilidad a los efectos de poder lograr una mejor garantía de derechos. Y creo que con eso estamos terminando y desde ya les agradecemos el tiempo y la oportunidad.